Hola mis amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos a ir a la casa Versace y antes de ver su perfume debemos entender la situación complicada en la que han pasado absolutamente todas las marcas de cosmética, de perfumería y demás. Veréis, con el tema de las cuarentenas, del virus y todo lo demás, muchas marcas vieron parada la producción de sus perfumes y solamente le han quedado dos opciones: o que sus perfumes salieran con retraso a destiempo de la temporada que planificaban sacarlos, o directamente posponer la presentación de dichos perfumes para el año 2021. En el caso de Versace y del perfume que vamos a ver hoy, han decidido sacarlo ahora que la producción ya está lista. Aún así es un perfume que desde luego estaba más pensado para lo que era primavera-verano, pero aún así lo han sacado este año, esperando a saber nuevas ediciones para el año 2021. Así que, teniendo esto en cuenta, vamos a conocer el nuevo perfume de Versace para mujer, Dylan Turquoise. Aquí lo tenemos. Dylan Turquoise es un perfume de 50 mililitros, lo he comprado en 50 mililitros y es un eau de toilette. Vemos que en esta ocasión, en lugar de prepararnos la presentación cilíndrica del perfume, nos han hecho una caja en tonos azul turquesa, nos han puesto unas grecas romanas. Aquí arriba vemos el emblema de Versace y ya directamente nos vamos al perfume. Lo abrimos, veis que viene muy bien sujeto. Es una pena lo de la anterior caja, me hubiera gustado mucho que le pusieran el empaquetado que tenía el primer Dylan Blue, que me parece maravilloso. Pero bueno, aquí tenemos el perfume, lo que es el frasco de cristal en tono azul turquesa. Vemos que toda esta parte de aquí viene con letras que pone Versace. En lugar de ser en tonos dorados, es más plateado, que pega mejor con la parte azul. Aquí arriba también tiene el emblema de Versace y pone Dylan Turquoise aquí en esta zona. La presentación creo que es muy bonita, muy al estilo de Versace, en el que es más y el lujo es más. O sea, es dorado, es plateado, es brillante y es lo que importa. Bueno, pues voy a leeros las notas y comenzamos. Este perfume es del año 2020 de la familia Floral Frutal, con notas de salida de mandarina, limón y pimienta rosa, con notas de corazón, fresia, jazmín, guayaba y casis, y notas de fondo almizcle, cedro y clearwood. Es un aroma que, bueno, pues sí, es uno de toilette y es muy fresquito. Tendría que haber salido en pleno verano. Y este aroma viene a ser un perfume refrescante que viene a durarnos entre las 3 y 4 horas. Es para refrescar y si hace falta volver a ponértelo. La verdad es que en pleno calor, en pleno agosto, habría que haber visto cuánto dura. En fin, intensidad media. Cuando va pasando alrededor de una hora, va bajando de intensidad. Y sobre todo es que es un aroma muy fresco, muy cítrico y va a depender un poquito de la fijación de cada persona, pero se evapora muy pronto. Entonces, aunque te deja una buena estela, porque estos aromas cítricos al evaporarse nos rodean y nos dan una estela interesante, pero su intensidad va entre media a luego media suave. Y su aroma no es nada complicado. Realmente, pensemos en época de pleno calor. Esto sería un aroma desde luego muy fresco, muy refrescante. Por supuesto, la mandarina y el limón, que recordemos que Italia es la tierra dorada precisamente por los cultivos de limones. Y en ese sentido es un aroma, una fragancia muy italiana. Tiene esa combinación de aromas muy frescos, aromatizados. Dentro de lo que son los primeros aromas cítricos vamos a notar el casis. Que el casis no es la fruta de la grosella, el casis es la planta del grosellero, con lo cual el casis lo que hace es darnos una tonalidad ligeramente verde, que se une a lo que son los cítricos y de esta forma se convierte en un aroma fresco, cítrico, con ligeros toques aromáticos verdes.
Poquito a poco, cuando se van evaporando los primeros aromas frescos, que van a durar en torno a los 30-45 minutos, vamos a empezar a notar cómo estos tonos cítricos, que aún van a permanecer en todo el perfume, se van a ir cobrando parte de los aromas florales que lleva este perfume. El jazmín, la fresia, aromas de flores blancas, delicados, que le van a dar pequeños matices femeninos al aroma. La guayaba, aquí no se siente como un aroma plenamente tropical o frutal, sino que son matices que le van a dar al entorno cítrico. El fondo del perfume sigue siendo cítrico porque es algo de lo que el perfume no se desprende. Tenemos un fondo de almizcle que le va a dar un ligero dulzor, pero dulzor muy sutil a lo que es el aroma fresco. Y tenemos un fondo que más que amaderado se siente aromático. Es como los restos del casis y de los cítricos cayeran sobre el fondo de maderas y te dieran esa parte aromática, pero siempre muy ligera. El cítrico siempre está presente. Bien, cuando huelo este tipo de perfume, no es que sea parecido, ni igual, ni nada así, pero sí que me recuerda a ese alma italiana de los perfumes de Acqua di Parma, los cuales siempre trabajan mucho lo que son unos cítricos llenos de texturas, llenos de plantas aromáticas que te van a ir a dar más texturas a lo que es el aroma de las frutas tropicales. Está claro que este perfume no es para nada complicado, pero sí que debes de tener en cuenta que es muy cítrico. Probablemente yo de día cualquiera o en tiempo de otoño que ya empieza a refrescar un poquito o primavera que uso aromas suaves, probablemente no sería la época de este perfume para mí. Para mí es más un perfume de verano, de pleno calor. Y por supuesto, para aquellos de vosotros que busquéis un perfume, tened en cuenta que este es muy cítrico, con ligeras texturas, aromas, entre medias de todos esos aromas, pero siempre muy cítrico. En ese sentido, cuando lo pruebo, creo también que sí es un perfume muy unisex. Como veis, dentro de estos aromas que lo componen, no tiene aromas que resalten el dulzor del perfume, por lo cual tenemos cítrico, ligero toque verde y floral, pero unas flores que son matices, no tiene vainilla, no tiene frutos, no tiene algo que destaque un dulzor extra del perfume, por lo cual mantiene simplemente los aromas cítricos aromatizados por lo que es el casis, toquecito verde y un fondo amaderado fresco. Amaderado fresco, no es una madera súper intensa, sino que son pequeños y ligeros matices, ¿de acuerdo? Por lo cual, con eso mismo, creo que hace que sea un perfume muy unisex. Y luego, con respecto a la complicación a la hora de si este perfume nos va a gustar o no, yo creo que prácticamente con que los cítricos estén dentro de tu gusto personal, perfecto. Si no eres una persona que te gusten especialmente los cítricos, puedes pasar a otro perfume. Si te gusta muchísimo el frasco, porque te gusta muchísimo tener los frascos de Versace o de Dylan Blue, cómprate el frasquito pequeño y ya lo tienes. Pero aún así, ya te digo que esto es un perfume que tendría que haber salido en pleno verano y ahora ya en otoño-invierno es más que nada guardarlo para la próxima temporada 2021. Es bonito, es agradable. Con respecto al desempeño, no tiene mucha duración. No porque no tenga calidad, creo que el aroma tiene calidad. No han querido buscar un aroma con demasiada intensidad, pero sí que es cierto que como la composición principal de este perfume es sumamente cítrica, acompañada de ligeros aromas, lo que le pasa sobre todo es que la rapidez de la evaporación con respecto a las moléculas de los aromas cítricos y florales suaves es demasiado grande y lo que va a hacer es que se evapore pronto. Por lo cual este perfume también en días de mucho calor o de calorcito hará que dure incluso menos. Sí que va a ser refrescante, va a ser muy agradable, pero en cuanto a la duración, tenedlo en cuenta para que así ya vosotros sopeséis si os interesa o no. No sé si os interesa una comparación con el primer Dylan Blue, que efectivamente es sumamente distinto, pero sería bonito ver porque en este perfume
sí que os puedo decir que no hay absolutamente nada del ADN del primer Dylan Blue, porque uno es muy frutal y este cítrico totalmente. De todas formas, oye, hacemos comparación y comentamos cómo han pasado los cambios de uno a otro. Por supuesto, amigos, este perfume no es edición especial, con lo cual poquito a poco irá llegando a todos los países y demás. Es cuestión tan solo de esperar a que llegue. Y por supuesto, cuando llegue nos encantará que nos cuentes tu opinión de qué te ha parecido este perfume. Repito, perfume que estaría muy bien que vosotros también lo probéis, porque quién sabe, quizá ahí en él encontréis un perfume fresco al estilo de los Acqua di Parma, que igualmente son muy unisex. Así que pruébalo, que quizá te gusta para el verano. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Un besito enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.